pedazo de libro, pero que también es psicóloga general sanitaria y especialista en un término muy concreto que es burnout para los servicios de emergencias, que le vamos a preguntar qué es eso y cómo se acaba estudiando un tema así. Pero lo primero, muy buenas noches, Belén. Buenas noches, encantada de estar aquí con vosotros. Bienvenida. Gracias, Edu, gracias, Juan Carlos, y gracias a FICUI por el espacio que nos cede. Cuéntame, bueno, ¿cómo se enfoca una persona en... Has estado trabajando mucho con emergencias, pero ¿qué es lo que te lleva a estudiar? Bueno, primero, ¿qué es ese término y qué es lo que te lleva a estudiarlo? Bueno, el burnout hace referencia sobre todo a que cuando ejerces profesiones que tienen contacto continuo con personas y que suponen una presión porque su bienestar depende de ti, pues cuerpos de seguridad, sanitarios, etcétera, incluso a veces docentes, puedes desarrollar dificultades para conectar con ellos porque te quemas. Burnout viene a ser quemarse, ¿no? Entonces te dejas de verlos como personas, dejas de ejercer tu profesión con ilusión, te llevas cosas a casa en la cabeza que no deberías, entonces te acaba perjudicando a ti y al desarrollo de tus funciones. Entonces es interesante estudiar qué factores influyen en el burnout para poder ayudar a estos profesionales a que mejoren su situación laboral y, claro, por ende, pues que ayudemos a las personas como toca, ¿no?, desde esas profesiones. ¿Y qué influye en el burnout? ¿Cómo se llega a ese estado? Pues se llega sobre todo por mucha presión, es tener la sensación de que lo que te exigen está por encima de tus capacidades. Imaginaros, pues vamos a poner por ejemplo un médico, ¿no? Un médico en urgencias. Si yo tengo 5 urgencias en una guardia, que 5 ya son muchas, pero tengo personal, tengo recursos y yo puedo asistirlas a todas, tengo una sensación de control, ¿vale? Y puedo desarrollar mi tarea de una manera adecuada. Pero si yo tengo 15, obviamente empiezo a correr de un lado a otro, tengo sensación de pérdida de control, tengo sensación de que no hago bien mi trabajo, ¿vale? Y tengo sensación de que todo lo que me rodea es más un enemigo, ¿no? Es algo que me ataca o que me molesta, que me incomoda, más que ayudar a que yo realice mis funciones. Entonces, al final acabo desarrollando una sensación de vulnerabilidad y de indefensión que afecta cómo desarrollo mi trabajo. No voy a actuar igual cuando tengo 15 urgencias que cuando tengo 5. Podéis traspasarlo a cualquier profesión en la que haya presión. Pues los cuerpos de seguridad del Estado cuando hay alguna emergencia, los docentes cuando tienen una carga de alumnos superior a la que sería adecuada, o que les pongamos un cambio de programa educativo cada 2 años, ¿no?, que tengan que todo el tiempo actualizarse, pues al final genera esa sensación de pérdida de control y una de dos, o desarrollan síntomas patológicos, ¿no?, de ansiedad, de depresión, de estado de ánimo, que se encuadrarían muchas veces dentro del burnout, y porque no es incompatible, empiezan a trabajar con las personas como si no fueran personas. Es un número más, ¿no? Es otra emergencia, no es Pepe que ha tenido un accidente, es otra emergencia que tengo que sacar, otro niño que tiene un problema en clase. Esto tendríamos que intentar estudiarlo y evitarlo, ayudar en la medida de lo posible. A mí me llama mucho la atención, porque lo hemos hablado aquí con policías también, el hecho de están constantemente ante situaciones críticas, ¿no? Sí. Este efecto burnout, o sea, el quemarse por el trabajo. Sí. Luego, psicológicamente, tú como profesional, ¿cómo tratas eso para que no se lo lleven al terreno personal? Porque claro, esta gente luego cuando va a casa tiene que ser... Sí, pues sobre todo les enseñas a procesar la emoción del momento. En ese momento tú tienes que gestionar esa emoción y hay una serie de herramientas para que tú no reacciones, ¿no? Que tú puedas ver pues un accidente de tráfico con un fallecido y tu primera reacción no sea echarte a llorar o ponerte nervioso, porque si no, no vas a poder ayudar, ¿vale? Entonces les enseñas herramientas para gestionar la primera emoción y luego les enseñas a gestionarse fuera de la emergencia, ¿no?, o fuera de la situación crítica. Pues tienes que poder hablar de ello y elaborar la historia de lo que ha ocurrido, compartirla con alguien que pueda entender cómo te sientes. Luego tienes que poner foco en tus actividades cotidianas para recuperar rutinas. Pues si a ti te gusta jugar a pádel y pasear con tus hijos en el parque, pues al día siguiente, por favor, ve al pádel y ve a jugar con tus hijos al parque, porque si no, entonces tu cabeza deja de funcionar en modo rutina para funcionar solo en tengo esta imagen en la cabeza, que es algo que les pasa mucho, ¿no? Tener imágenes de shock y luego tienen flashbacks, ¿no? Esto en estrés postraumático se ve mucho, pero en los cuerpos de seguridad o de emergencias se ve constantemente hasta que consiguen gestionarse. Si no pueden hacer eso, tienen una dificultad también a la hora de ayudar. Entonces la psicología juega un papel muy importante para establecer qué herramientas ellos pueden integrar para poder hacer frente al primer momento de crisis y luego
poder trabajar en su vida cotidiana cómo integro esto sin que me rompa la vida, ¿no? Sin que yo me vaya a dormir por las noches llorando o con la incapacidad de dormirme porque tengo todo el tiempo una imagen terrorífica en mi cabeza. Has hablado de emergencias, pero también has hablado de un médico que tiene 15 urgencias que atender y no puede. Por ejemplo. Vamos a hacer un paralelismo a nuestro ámbito. Un funcionario de justicia que tiene a lo mejor 30 expedientes, un abogado que tiene 50 expedientes. Un juez que tiene 30. Un juez que tiene 30 juicios. Sí. ¿Cómo pueden gestionar toda esta carga de trabajo en ese momento? Es que lo que dices, Juan Carlos, es súper importante porque hablamos de burnout, por ejemplo, en sanidad o cuerpos de seguridad, pero es traspasable a cualquier otra profesión en la que tenemos trato con las personas y que sentimos que nos excede la demanda frente a lo que nosotros podemos dar. El sistema judicial hoy en día, que está saturado, ya no solo el juez, los abogados, los fiscales, la secretaria judicial, pues todos estáis sobredimensionados, eso que hace que al final, en vez de ver que a Pepito le ha pasado esto y tenemos que intentar darle una solución legal, otro expediente, ¿no? Otro expediente resuelve y pasamos. Eso es burnout también, ¿no? Y además me voy a mi casa quemado pensando en hay 15 personas más que me la han liado y tengo 15 expedientes más, en vez de pensar, uy, a tal le pasa cual, ¿cómo puedo ayudar? ¿No? Dentro de mis funciones, ¿cuál es mi lugar en este entramado jurídico para dar respuesta a esta necesidad social? Tu formación incluye áreas súper diversas, entre ellas una que nos alucina, que es el tema de la neurociencia. ¿Cómo te aporta esta formación extra? O sea, ¿cómo la puedes interrelacionar en el día a día? Es que la neurociencia está en todo. Somos neurociencia. Ahora mismo estamos los tres hablando en un plato de televisión, con una mesa, debatiendo cosas, y para que eso ocurra tenemos que tener un cerebro, que es la parte física, que crea interrelaciones, que esas interrelaciones dependen de neurobioquímicos, ¿vale? Y de esas interrelaciones hay un producto que es intangible, que es la mente, con su lenguaje, con su pensamiento, con sus emociones. Entonces, esto que estamos haciendo ahora aquí, que parece trivial, ya requiere neurociencia. Pues aplícalo a cualquier cosa. Cuando te levantas por la mañana, cuando duermes, cuando comes, cuando hablas con alguien, cuando te enamoras, cuando lloras porque estás triste, cuando todo es neurociencia. Entonces, si tú conoces cómo funciona el entramado cerebral y su producto intangible, que es la mente, beneficias todos los procesos psicológicos. Puedes profundizar muchísimo más en cómo se genera algo y cómo puedes intervenir para que ese algo mejore. Entonces, la neurociencia está en todo. Todos deberíamos, en el colegio, en el instituto, deberíamos conocer un poquito de neurociencia y un muchito de psicología. Nos ayudaría muchísimo a que luego en la vida cotidiana nos entendiéramos mejor y funcionaran mejor todas las interrelaciones. ¿Qué es la neuroplasticidad? Vamos a entrar, porque luego te lo quiero relacionar con si alguien puede cambiar. Me encanta. Neuroplasticidad es la capacidad que tiene nuestro cerebro para cambiar relaciones, ¿vale? En las conexiones. Eso significa que yo hoy puedo saber conducir por la izquierda, ¿vale? Pero que si me mudo a Inglaterra y conduzco 5 días por la derecha, soy capaz de integrar ese nuevo circuito y modificar ese aprendizaje. Entonces, eso es neuroplasticidad. Aplícalo a todo, ¿vale? La mayoría de conductas, de maneras de pensar, incluso de maneras de sentir, son aprendidas, ¿vale? Entonces, yo puedo modificarlas. Esa modificación se hace porque nuestro cerebro es plástico, es moldeable. Yo le puedo modificar circuitos de funcionamiento. Es como si fuera una gran central eléctrica, ¿no? Y la electricidad va por algunos cables y por otros no. Yo puedo generar que esa electricidad se mueva de cables, cambien las conexiones y cambie el resultado, ¿vale? ¿Con qué no lo quieres relacionar? A ver. ¿Y se puede aprender cualquier cosa a cualquier edad? Es decir, ¿la neuroplasticidad afecta también a personas mayores o digamos que hay un límite de edad? ¿O cómo, la neuroplasticidad va de más a menos. Contra más jóvenes somos, más neuroplásticos porque hay menos conexiones hechas, entonces podemos generar muchas más nuevas conexiones y son más cambiables, las podemos modificar con más facilidad. A medida que nos hacemos mayores perdemos neuroplasticidad porque hay un deterioro y el fallecimiento de neuronas y de procesos neurobioquímicos concretos. Pero eso no significa que se pierda del todo. Tú puedes ser una persona mayor con 70 años y aprender una habilidad nueva, ¿vale? Entonces no tenemos que decir, no, a partir de no, todo lo contrario, la neuroplasticidad se mantiene toda la vida, solo que pierde capacidad a lo largo del crecimiento. Entonces, con esta base científica, podríamos decir, una persona puede cambiar. Por ejemplo, en nuestro ámbito,
que se habla mucho de la resocialización. Sí. ¿Es posible? A ver, no se puede decir que sí en el 100% de los casos, porque hay personas muy resistentes al cambio, ya no por neuroplasticidad, sino por rigidez o incluso por temperamento, ¿vale? Pero en general tenemos que asumir que la mayoría de personas pueden cambiar. ¿Por qué? Porque todos estamos en cambio continuo. ¿Vosotros sois los mismos que hace 10 años? No, somos más viejos, yo por lo menos. Aparte de más viejos, pues habréis aprendido cosas diferentes. Aunque sea de manera inconsciente e involuntaria, cada día estamos cambiando. Porque vamos integrando experiencias, conocimientos, aprendizajes. A veces son aprendizajes intencionados, pues he aprendido esto a propósito, ¿no? Pues cuando voy a estudiar algo o cuando practico algo, y otras veces no son intencionados. Pues me relaciono con una persona que me da una opinión, que me hace reflexionar sobre algo y me cambia de alguna manera. Esto pasa todo el tiempo, entonces cambiamos todo el tiempo. No somos los mismos hace 10 años, que hace 20, que hace 1, que hace 3 días, ¿vale? Ese es un cambio que es no intencionado y muchas veces inconsciente, pero podemos hacer todos los cambios que queramos de manera intencionada y consciente. Por eso existe la psicología. Si no pudiéramos cambiar no tendría sentido. Claro, dices de manera intencionada y consciente. ¿Y la gente que te dice, yo soy así? Pues es un error. Eso. Es un error de concepto. Tú eres así porque tú decides serlo. Si tú decidieras ser de otra manera, pues harías un esfuerzo, intentarías tener otra información, otra perspectiva, más opiniones, una estrategia, alguien que te ayude para que eso sea de una manera diferente. Pero no significa que porque tú eres así, ya está, para siempre vas a ser así. Esto es ridículo. Imaginaros que fuéramos exactamente iguales que cuando éramos adolescentes. El mundo sería una locura. Sí, sí. ¿No? Cambiamos, pues cambia intencionadamente y si puedes para mejor. ¿Y el entorno influye en esos cambios? Por supuesto, muchísimo. Es una súper buena pregunta. El entorno nos condiciona. Es como decía Ramón y Cajal, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Al final yo puedo cambiar cosas, pero siempre tengo un entorno que favorece, dificulta, modera, potencia o no esos cambios. Entonces, muchas veces en consulta te encuentras personas que vienen para resolver algún problema y tienen una resistencia en el entorno. Porque, por ejemplo, yo integro que tengo una mala autoestima, ¿no? Y me siento inferior a los demás. Voy a consulta del psicólogo. Y en psicología pues evalúas, diagnosticas, o sin diagnosticar tienes una orientación y le empiezas a dar una serie de pautas, de estrategias, de ejercicios para mejorar la autoestima. Y en su entorno empieza a haber rechazo. Porque esa persona la ven más segura, porque les genera temor ese cambio, porque no lo entienden, porque les genera rechazo muchísimas veces, ¿no? Pues ese cambio. Claro, si tu entorno no acompaña, tenemos que gestionar también el entorno. Hay que incluir otras cosas en terapia, o bien incluir al entorno, o darte otras herramientas para que ese cambio sea aceptado en el entorno. Pero es completamente importante tener en cuenta el entorno de la persona. No vivimos aislados. Claro, yo te hacía la pregunta con toda la mala intención, porque Venga. claro, por ejemplo, en el entorno penitenciario, Sí. si yo quiero aplicar temas de neuroplasticidad o quiero resocializar a una persona en un entorno en el que se está rodeando con otros convictos, ¿hasta qué punto es el entorno adecuado para el cambio? Es muy limitado. Es muy limitado porque, obviamente, en un entorno en el que hay una tendencia natural a sacar lo peor de las personas, es muy difícil que una persona de manera aislada, aunque le des herramientas, pueda desarrollarlas con fluidez. Las puede desarrollar con dificultad, pero no con fluidez. Claro, los entornos penitenciarios tienen que tener claro qué personas, o sea, se tiene que evaluar con mucho cuidado, y ahí la función del psicólogo penitenciario es muy importante. Quiénes tienen una predisposición y tienen la capacidad, las aptitudes, las actitudes para poder hacer ese proceso de reinserción y quizá tener un poco de margen, ¿no?, en el entorno penitenciario para que tengan un entorno un poco más protegido y puedan desarrollar ese cambio. Pero claro, si no lo tenemos en cuenta, es un factor de riesgo que esté rodeado de otras personas que no van a acompañar en el proceso. Y si nos vamos al entorno familiar, si no es posible quizás cambiar ese entorno, ¿qué puede hacer esa persona? Bueno, esa persona puede cambiar ella. Eso para empezar. Que tú tengas un entorno que no te acompañe no significa que tú tengas que conformarte. Tú puedes cambiar tú y asumir que tu entorno no acompaña. Y asumir que en ese no acompañar no es ni bueno ni malo, ni mejor ni peor. Es, ellos no me acompañan, pero yo tengo una intención y yo tengo unos objetivos y yo lucho por mis objetivos personales para estar mejor. Muchas veces lo que te encuentras es que si hay mucha resistencia u oposición de la familia, pues marcamos una cierta distancia emocional. No distancia física, no tienes por qué dejar de vivir con tu familia, faltaría más. Pero sí marcas un poco la distancia emocional.
limitas el impacto que tiene lo que esas personas te pueden decir a ti. Pues mira, ellos a lo mejor te dicen que esto es equivocado y que no están a favor tuyo y que no están de acuerdo, y tú pues aceptas que ellos no estén de acuerdo. No entras, por ejemplo, a intentar convencerlos o a luchar tu opinión, simplemente aceptas. Esa distancia emocional te permite seguir creciendo sin crear conflicto en el entorno en el que estás. Juan Carlos ha introducido el tema familiar. Claro, el derecho de familia muchas veces cuando llegas al punto de que plantean un divorcio contencioso y demás, pues muchas veces han pasado por terapia de pareja. Sí. En esto de la terapia de pareja está muy de moda lo de soltar, ¿no? Aprender a soltar. Pero también hemos perdido lo de luchar por las relaciones. ¿Cómo lo afrontáis vosotros? No estoy de acuerdo contigo. Yo creo que no hemos perdido vamos a intentar juntos superar este obstáculo, ¿vale? Lo que pasa es que muchas veces esos obstáculos, si llegan muy tarde a terapia, ¿no? ya han crecido, el obstáculo ha crecido tanto, es difícil de afrontar. Entonces sí que hay que recomendar soltar, porque una pareja son dos personas que se quieren y que quieren convivir y que quieren tener un proyecto de vida común y que comparten pues una intimidad, unas cosas en común, unas aficiones, unas emociones, muchas cosas, pero no les hace iguales. Siempre van a tener su individualidad y en esa individualidad van a haber fricciones. Faltaría más, ¿no? El cómo enfocamos las fricciones van a marcar que eso tenga un recorrido o no lo tenga. Una pareja que lleva 20 años y los dos han cambiado de una manera no intencionada, no consciente, y están en puntos o etapas diferentes y no se satisfacen y no son felices. Obviamente, si haces terapia, podemos intentar que entendáis esas etapas e integrarlas, ¿vale? Vamos a hacer un proceso de integración de esas etapas y vamos a favorecerlo. O imagínate una pareja que aunque lleve 2 meses tienen problemas de comunicación, pues vamos a daros herramientas para que podáis llegar a acuerdos de una manera más adaptativa, más flexible. Pero hay veces que eso no es posible. O bien esos procesos de comunicación generan situaciones insalvables, o bien esas diferencias de etapa ya están tan diferenciadas, tan lejos uno del otro que no las puedes integrar. Ahí pues van a ir a un divorcio. Desgraciadamente muchas veces contencioso, ¿no? Pero van a ir a un divorcio. Y de hecho a veces lo recomiendas. Dices, a ver, está claro que esto no está funcionando. ¿Por qué insistimos en intentar arreglarlo, ¿no? Porque os queréis, sí, pero quererse no basta. Esto es lo que te iba a preguntar, porque tenemos idealizado el quererse. Sí. No, nos queremos, pero ¿quererse es suficiente? No, quererse nunca es suficiente. Quererse es maravilloso, pero no es suficiente. De hecho, aferrarse al quererse para mantener cualquier tipo de vínculo es un error. Un vínculo tiene que ser algo que da valor a las personas que lo forman, y dar valor significa cuidar. Si no somos capaces de dar valor y de cuidar, ni de recibir valor y ser cuidados, ese vínculo es dañino. Por mucho que nos queramos, hay veces que hay maneras de querer que no son muy sanas. Entonces, pues oye, querámonos pero muy en la distancia y cada uno con su vida. Claro, querámonos cada uno en la distancia. Y eso favorece que las personas pues al final puedan encontrar espacios individuales o con otras personas en las que son más felices. Has hablado de divorcio en menores. ¿Cómo afecta a los menores? ¿Cómo se puede gestionar esto? A ver, de muchas maneras, ¿vale? La mayoría de menores asumen mejor de lo que los padres esperan un proceso de divorcio. Precisamente por esa neuroplasticidad que mencionabais antes, son más adaptativos. Y si se les da una buena comunicación del proceso, sin ocultar demasiada información, hay informaciones que a lo mejor no es necesario que tengan los niños, pero otras sí, que se les acerca de una manera amable, adecuada para su edad y para las circunstancias, los niños se entienden. Ellos pueden entenderlo prácticamente todo bien explicado. Tú vas al colegio, nos ponemos nosotros, ¿no? Ahora en una clase de sexto, y va a explicar la profesora algo de mates y a lo mejor nos quedamos pez, ¿vale? Pero tú un niño lo coges, lo sueltas en esa clase o lo sueltas en una de inglés, en una de tenis, en una de chino, y lo entienden, tienen una capacidad de aprendizaje brutal. Pues darles la información para que puedan gestionarla adecuada a su momento, ¿vale? A su etapa vital, a su edad, a sus circunstancias, y ellos la integran y se adaptan. Lo que pasa es que todavía perdura mucho la idea de que un divorcio puede ser algo negativo para los hijos, cuando es mucho más negativo unos hijos que conviven con unos padres porque se están matando. Esto a veces a nosotros también nos cuesta mucho hacérselo ver al cliente, ¿no? El decirle, es que, porque muchos te dicen, no, es que por el hijo vamos a continuar y lo vamos a luchar, y muchas veces tienes que decirles, oye, es que les estás haciendo más daño, haciéndoles ver situaciones violentas o discusiones constantes, que os separéis. Flaco favor. De hecho, como reflexión genérica, sin entrar mucho en detalle, ¿qué queremos educar?
a niños que cuando hay algo que no va bien y es insalvable se queden y se conformen con esa situación, o a niños que aprendan a evaluar las situaciones con la realidad que hay, dialoguen y lleguen a conclusiones, aunque sean finales de relación, pero que sean amables, cordiales. Es que no hay color. Entonces tú les puedes enseñar a aguantar carros y carretas o les puedes enseñar a visualizar las realidades y hacerles frente. Y ahí el divorcio es una de ellas. Hemos hablado de menores y hay un tema que es recurrente, que es el tema de la violencia sobre la mujer y el aumento de criminalidad en delitos de violencia sobre la mujer en menores. Sí. ¿Por qué pasa esto? ¿No decíamos que tenemos generaciones nuevas que no aprendían el machismo del pasado y tal? ¿Qué pasa? Esto es un melón, ¿eh? Un buen melón, sí. Aquí abrís un melón. Sí, este es el melón. Además, las estadísticas nos dicen, como estás apuntando, que vuelve a haber un repunte de violencia machista en adolescencia, lo cual es sorprendente porque en nuestras generaciones, que seríamos los padres de los adolescentes de ahora, no hay esa imagen, o no es tan habitual, no es tan frecuente la imagen del machismo controlador, violento, agresivo, ya no es tan frecuente, ¿no? Se hizo un muy buen trabajo en su momento y somos generaciones donde existe, pero no es lo mayoritario. Y ahora nos encontramos que vienen a consulta parejas de 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24 años con unas conductas de machismo brutales que te asustan. No, es que si no le digo dónde estoy o no le hago videollamada de dónde estoy con mis amigas, pues me llama 20 veces, ¿no? Y si no, después es una discusión. ¿Cómo puede estar pasando esto, no? Para nosotros empiezan a haber estudios ahora y empezamos a barajar dos factores muy importantes. Uno, como no inevitable, redes sociales. ¿Vale? Redes sociales porque esa exposición pública, que no es real, es pública pero no es real, no es la vida real, ellos no la diferencian. Son nativos digitales y para ellos lo que está en redes es lo que es real. Entonces se aferran mucho a que, por ejemplo, estos son comentarios en consulta, es que cuelga fotos cuando va con sus amigas y conmigo no. Sí, correcto. No subes fotos conmigo. Bueno, vamos a ver, ¿cuántas veces va con sus amigas? 2 veces al mes y contigo todos los días. Claro, pues a lo mejor no tiene que colgar fotos contigo todos los días. No es necesario que tengáis esa visibilidad pública. De hecho, incluso puede ser dañino para la relación. Estáis exponiendo toda vuestra relación, pero 2 veces al mes expone pues algo que le hace ilusión, que se ha compartido un rato con unas amigas. ¿Cómo puede esto generarnos tensión hasta el punto de que tengas que tener su Instagram para controlar qué sube, o que tenga que hacerte una videollamada, o que si eso no ocurre tengas derecho a gritarle o a exigirle, ¿no? Entonces ahí el tema de redes sociales de alguna manera perjudica todo esto. Y luego hay otro factor que, a pesar de que sí que se está viendo desde hace más tiempo, ¿no? Y que sí que hay más estudios, todavía no tenemos todos los datos como para ser concluyentes, pero tiene que ver con la sobreprotección de los padres. Si yo educo a hijos que les hago todo o que les facilito todo, ellos llegan a la edad adolescente y son incapaces de afrontar muchas situaciones, porque cuando me he peleado con mi amigo del colegio, he ido a mi madre y he hablado con su madre o con el colegio. Cuando he suspendido un examen, se ha sentado y ha estudiado conmigo, ¿vale? O me ha hecho los deberes. Cuando he salido y he tenido un problema con los amigos, nos han sentado y ellos nos han dicho lo que tenemos que hacer. Claro, eso hace que tengamos adolescentes con muy pocos recursos de afrontamiento. No toleran el malestar, no toleran la frustración. Entonces, cuando ocurre algo que les incomoda mucho, pues mi novia ha hecho o ha dicho no sé qué, pues no tengo recursos, que hace bien el impulso emocional y yo no lo gestiono, y que hace sale de cualquier manera. Y cuando estoy enfadado, pues de cualquier manera puede ser gritando, dando un golpe, tirando algo, que es totalmente inadecuado e inaceptable, pero es lo que tienen con lo que les hemos enseñado. Y luego, porque no tienen otro aprendizaje. Y luego también eso va ligado, y ahora, digamos, lo cerramos, ¿no? Es un círculo perfecto, lo ligamos con que si yo no me siento capaz de gestionarme, me siento menos, me afecta mi autoestima. Yo no soy capaz de afrontar los estudios, yo no soy capaz de resolver un problema con un amigo, de tener un trabajo, de tener una novia, mi autoestima cae en picado. Entonces necesito likes, necesito reforzadores, y si no los tengo, me enfado. Es un bucle, todo va ligado y esta sociedad en este momento, en el tema infancia-adolescencia, tenemos que cuidar mucho cómo educamos, tanto en casa a nivel autoestima y autonomía, como a nivel digital. Red social no es vida real.
Cuidado, no confundamos, ¿no? Y a nivel digital, red social no es vida real, ¿cómo se lo explicamos a estos jóvenes? Porque yo creo que todos nosotros tenemos claro que eso es ficción y que aquí estamos en la vida real. Lo tenemos claro todos y sabemos muy bien diferenciar ambos mundos, pero ellos han dicho que no, son nativos digitales. ¿Cómo se les puede educar aunque entiendan que eso no es la realidad? Pues hay que darles muchas herramientas. En ese sentido, se les enseña mucho a diferenciar entre qué es estar cara a cara y qué es estar en una pantalla de móvil, ¿no? O qué es lo que yo siento cuando hablo contigo y tú me transmites algo y yo te transmito algo, a cuando veo una publicación. Siento algo, sí, pero eso hasta qué punto tengo que darle la misma prioridad que cuando hablo contigo. Entonces, ayudarles a diferenciar sobre todo eso, ¿no? De exposición pública de realidad. Y que conecten a nivel real. Muchas veces nos encontramos adolescentes que no se conocen entre ellos. Conocen su vida expuesta a nivel público en terreno digital, pero no se conocen a nivel real. Han jugado 20 veces online con alguien, chatean, WhatsApp o Instagram, TikTok, tal, pero se han visto 2 veces. Realmente no se conocen, pero ellos no lo saben. Y se piensan que se conocen un montón. Claro, pero es que incluso el tema de socialización entre ellos, o sea, pues por ejemplo, para ligar, no ligan cara a cara, es dame tu Instagram y te hablo por Instagram. O incluso el cómo perciben los comentarios por Instagram, ¿no? O sea, o por WhatsApp, no me chilles porque has puesto mayúsculas. O interpretan el tono del mensaje, un tono, o sea, algo escrito tiene un tono plano, no puede ser interpretativo, ¿no? Pero ¿cómo les enseñamos a...? Oye, pues, no, esto no es la vía. Pues hay todo un aprendizaje ahí, tendría que ser un trabajo conjunto. Un trabajo desde casa, un trabajo desde las escuelas, un trabajo desde la psicología, un trabajo desde el entorno en el que seamos capaces de nosotros, primero los adultos, separar eso y hacerlo explícito. Uy, mira, alguien ha puesto este comentario, pero es un comentario en redes. ¿Qué pasa? Que mucha gente es, mira lo que me ha puesto o no me ha puesto like. Claro, si hacemos un drama de algo que no lo es, ellos también integran que eso es un drama. Y entre ellos, en adolescencia, que todo está desbaratadísimo, una intensidad emocional que es propia de la adolescencia y que les corresponde, ¿no? Pues vamos, les afecta muchísimo, no duermen, le dan 20 vueltas, llegan a conclusiones equivocadas, distorsionan, luego llevan a cabo conductas equivocadas que tienen consecuencias y entran en unos bucles tremendos. Pero el adulto tiene que tener ahí una función, ¿no? Primero, de detectar este tipo de situaciones y segundo, de siéntate un momentito conmigo, vamos a separar esto que está ocurriendo aquí de lo tangible, ¿no? De donde estamos realmente. Y en esos puntos, ¿tú eres más partidaria de la prohibición o de la educación? De la educación, siempre de la educación. No prohibamos, ¿no? O sea, ¿prohibición o limitación? Si prohíbes, lo que vamos a generar es interés, curiosidad. Si tú prohíbes a un adolescente algo, lo que va a decir es, uy, a ver, ¿por qué me lo prohíbes? Quiero saber. A ver, ¿qué es esto? Si tú les enseñas, ellos aprenden, ¿vale? Y ellos integran. Lo harán mejor o peor porque son adolescentes. Y los adolescentes por edad, voy a insistir mucho en esto porque es así, les toca, ¿vale? Ser adolescentes y hacer adolescentadas. Pero si tú te sientas con ellos y les explicas, oye, mira, tanto tiempo de móvil haciendo esto te proporciona estas ventajas, pero si pasas de este tiempo o de este tipo de recursos y no haces un buen uso, tiene estas desventajas. Vamos a intentar sacarle lo bueno, ¿no? Como herramienta, porque es una herramienta social, digital, de información, de muchas cosas que tiene una cantidad de cosas positivas increíbles, pero tiene estas negativas. Vamos a mostrártelas de una manera objetiva, no porque yo como madre me preocupe que estés 3 horas, sino porque yo como madre quiero que entiendas que esto tiene estas ventajas y esto te va a perjudicar. Pues vamos a intentar que no te perjudique y que disfrutes de las ventajas. Claro, pero es una herramienta tan poderosa y a la vez tan peligrosa que, por ejemplo, en criminología está estudiado mucho, que te puede incluso potenciar ciertos elementos delictivos. Por ejemplo, todo el tema del acceso a la pornografía, que les puede cambiar incluso la percepción, totalmente. Cosificar a la mujer, no darle la normalidad a las relaciones sexuales. Claro, ¿hasta qué punto? Que además luego les afectan cosas como quiero todo ya. Vale, pues te hago yo una pregunta a ti, Edu. ¿Y cómo lo prohibimos? ¿Cómo haces que no tengan acceso? No, prohibirlo no, pero sí limitarlo. ¿Cómo? ¿Cómo lo limitamos? O a lo mejor decirle, oye, mira, esto no te toca a esta edad. Vale, ¿puedo meter el dedo en la llaga? Vale, probablemente cuando erais adolescentes tampoco era algo lícito, ni tenía visibilidad. ¿A qué conseguíais porno? Sí, pero como mucho veías una revista, ¿no? ¿Sabes? Bueno, pero lo conseguíais, ellos también. Lo van a conseguir, nos guste o no nos guste, porque les genera curiosidad. Y la curiosidad es lícita, lo que tiene que ir acompañada de una información. Obviamente yo no le puedo decir a ningún adolescente, no mires porno.
porque eso no va a pasar. Es muy difícil que ocurra que un adolescente no mire porno, pero sí le puedo decir, oye, si lo miras, míralo desde la curiosidad de es un producto que genera una economía, ¿vale? En el que hay unas cosas que no son reales, como cuando ves una película de ficción, ¿vale? Que tú veas una película de, no sé qué decirte, ¿no? De naves espaciales no significa que tengamos la capacidad de irnos a no sé dónde a pelearnos con no sé qué tribu de tal, ¿no? O sea, vamos a ponerle en el lugar que le corresponde, es ficción y está hecha a propósito para excitar. Entonces, vamos a ajustarnos a que esto es la realidad que tú tienes que manejar a nivel informativo y critica eso como algo no normativo, ¿vale? La mujer no es solo ese cuerpo que a ti te provoca excitación, es un global, es mucho más que eso. De hecho, una mujer no te va a gustar solo por su cuerpo, por lo que hagáis en la cama, te va a gustar por muchas otras cosas. Y cuando tú tengas relaciones sexuales, no reproduzcas lo que ves en el porno porque no es real. Intenta dejarte guiar por las sensaciones, siempre pide permiso. Esto es algo en lo que intentamos educar mucho en adolescencia hoy en día, consentimiento explícito. Oye, esto te parece bien, hasta aquí y tal, eso, y que lo hablen, que sea compartido y hablado, y disfrútalo tal y como es, no esperando algo que ves en una pantalla. Es como si, no sé qué decirte, ¿no? Pero es como si tú te levantaras por la mañana esperando estar, no lo sé, en Happylandia, ¿no? Porque lo has visto en la tele, en una serie, que no es real. Entonces, ajústate a la realidad que manejamos y que sepas que eso es un producto ficticio para generar una economía detrás porque excita. Ya está, nada más. Si tú educas así, la mayoría de adolescentes se entienden a lo que te estás refiriendo y se ajustan un poco más. Ahora, prohibir o conseguir limitarlo, me encantaría saber cómo. Sería maravilloso, pero me encantaría saber cómo. ¿Y limitarlo en ciertos entornos escolares, por ejemplo? ¿Limitarlo en ese tipo de entornos? Por ejemplo, prohibición de móvil en institutos. No se puede entrar con el móvil. Eso me parece correcto, Juan Carlos. Perdona que te he interrumpido, pero me parece correcto. O sea, tú estás en un entorno educativo, ¿por qué tienes que estar con el móvil? ¿Vale? Si tú no sabes gestionarte con el móvil, no lleves un móvil a clase. Si tú sabes gestionarte, por ejemplo, en entornos universitarios se va muchas veces con el portátil, con la tablet, toman apuntes, pero porque te sabes gestionar, sabes estar escuchando, estar tomando notas y buscar una referencia bibliográfica mientras la dice el profesor. Perfecto. Si tú tienes 12 años y no sabes gestionarte con el móvil porque estás más pendiente de si han colgado no sé qué en Instagram, ¿no? O el último gamer que su último directo no sé qué, en vez de estar pendiente del profe de mates, no puedes tener un móvil en clase porque te va a interferir en el aprendizaje. Entonces, si hace falta, pues lo limitamos, que para eso estamos los adultos que tenemos más criterio, aunque les pese. ¿Vale? Volviendo al tema del control sobre la pareja, dispositivos móviles y tal. Sí. ¿Cómo abordamos este tema? ¿Cómo volvemos a lo mismo? Si no hay prohibición y parece que en casa no se le dan los valores, ¿cómo se afronta? Y luego te la puedo complementar, ¿es más un tema de pareja o un tema de hombre sobre mujer? Es decir, ¿es un tema más general o solo unidireccional? Es muy bueno el matiz, Juan Carlos. Nosotros vemos más de hombres hacia mujeres. Hay una tendencia más clara de machismo, ¿no? De control de hombres sobre mujeres, pero eso no exime de que no haya mujeres que también lo ejercen, Pensá que la inseguridad es universal, no la viven solo los hombres o solo las mujeres, es universal y depende de tus circunstancias. Entonces lo vemos en todo, pero sí que es más frecuente de hombres hacia mujeres. Y hay un tema también educativo, y en esto los psicólogos tenemos un papel muy importante, que es ante la primera sospecha de que un hijo, una hija, un conocido está ejerciendo este tipo de violencia, hay que buscarle ayuda para que comprenda que su inseguridad no tiene que ser algo permeable a la libertad de la conducta del otro. ¿Vale? Siempre que una relación sea relativamente sana, en la que haya unos acuerdos mutuos, pongámonos de fidelidad, ¿vale? Que no tiene por qué ser todas las parejas, pero pongamos que en esa pareja es de fidelidad. Si entendemos que no hay infidelidad, tenemos que llegar a unos acuerdos mutuos de hasta qué punto podemos quedar con otras personas, hacer cosas, siempre respetando la libertad del otro. Tener pareja no exime tener amistades, tener aficiones, tener familia, tener estudios. Entonces, vamos a hablar explícitamente de cómo vivimos esta situación. Y si uno de los dos esto nos genera inseguridad, esta persona se tiene que trabajar la inseguridad, no limitar al otro. ¿De acuerdo? Yo a veces lo digo en consulta con parejas muy jóvenes. Entonces ahora tenéis 17 años y ella no puede ir con sus amigas y tú no puedes ir con tus amigos. Hasta los 90, hasta los 100, los 120 que viváis vuestra generación. Ya no podéis relacionaros con nadie más nunca. Ostras, se os va a hacer duro, Se va a hacer un poco aburrido incluso. Entonces tenemos que ver cómo lo integramos de una manera natural. ¿Y los adultos, en este sentido, cuáles son los errores que cometemos? Porque siempre está el cliché de, es que esta generación...
generación de cristal, que luego te preguntaré, pero es como esta generación ahora, ¿cuáles son nuestros errores? Porque tendremos parte de culpa en esta historia. Sí, a ver, todas las generaciones tienen errores. No podemos dar por supuesto que ninguna generación es exime de equivocarse como padres y madres. De hecho, es muy difícil ser padre y madre. Entonces, ¿cómo no te vas a equivocar? 24/7 educando hijos. Te vas a equivocar seguro. Demos por supuesto que nos equivocamos, pero intentemos hacerlo bien. Intentemos dedicarles tiempo. Que esto es algo que hoy en día cuesta mucho. Es que no tenemos tiempo, ¿no? Ostras, pues quizá hay que replantearse, ¿no? Si queremos ser padres sin tener tiempo para esos hijos. No, es que los llevo a 50 extraescolares, sí, pero ahí no educan. Allí hacen actividades, ¿vale? No, es que se queda con la abuela. Pues la abuela a lo mejor les pega 3 gritos, les pone el chocolate para que no se peleen en la merienda, que no pasa nada, ¿eh? El chocolate de vez en cuando está fantástico, pero claro, y luego nos quejamos porque solo quiere azúcar, porque me grita, pero claro, no estamos siendo partícipes de su educación en la medida que tocaría. Entonces, primero tengamos tiempo, luego eduquémonos nosotros. ¿Qué valores quiero transmitir? ¿Yo los tengo? ¿Yo los represento? ¿Me siento orgullosa de mí como persona para transmitirle esos valores? Conductas. Quiero que tengan determinadas conductas, no solo valores, sino que eso se traduzca en vida cotidiana. ¿Y yo lo hago? ¿Soy coherente con esos valores y lo traduzco en conductas concretas? Porque si yo no lo hago y soy el espejo de mis hijos, porque somos el espejo de nuestros hijos, ¿cómo puedo esperar que ellos lo hagan? Entonces, lo primero es como padres nos revisamos. O sea, hablas mucho de educar con el ejemplo, ¿no? Totalmente. Es decir, si quieres que coma de una determinada manera, quizás tú comes esos mismos alimentos. No vayas por detrás a comer chocolate pues cuando no te ve el niño. Ni siquiera por detrás, ¿no? Muchos padres vienen y dicen, es que no come verdura. Digo, bueno, ¿cómo es vuestro menú? No, pues yo a ellos les cocino no sé qué, tal. ¿Y tú? Bueno, yo ceno después con mi marido, nos hacemos huevo frito con patatas. Y claro. Digo, ya tenemos un problema de incoherencia. Bueno, al niño le estás diciendo, haz esto, pero tú estás haciendo otra cosa. Entonces, esto le va a generar pues una disonancia y la va a integrar como le vaya bien. Pues si le apetece comer huevo frito con patatas y no verduras, pues te va a insistir en el huevo frito con patatas. Le es más apetecible a lo mejor que las verduras. Y esto a lo extensivo... A cualquier ámbito. A cualquier cosa, ¿no? Es que quiero que recoja su cuarto. ¿Cómo os organizáis las tareas de casa? Viene una señora y limpia. Muy bien. ¿Y tú qué haces en casa? No, ya viene la señora y limpia. Un momento. ¿Y tu hijo está cuando viene la señora y limpia y tiene un ejemplo? ¿No? ¿Y cómo queremos que aprenda a limpiar? Ponte tú a limpiar con tu hijo, enséñale a recoger, implícate, que te vea recoger tus cosas, tener cierta responsabilidad cotidiana, y ellos lo reproducirán. Pero no podemos pretender que hagan algo que no han visto nunca, ¿no? Y esto, insisto, a lo extensivo y generalizarlo a cualquier conducta. Es que mi hijo me grita, y cuando te grita, ¿qué haces? Pues yo también le grito. Claro. ¿Y cómo pretendes que no te grite? Le estás dando validez a esa conducta. Pues te va a gritar. Es inevitable. No le grites. Ya, pero es que entonces... No le grites. Y de aquí 2 semanas me dices si grita o no grita. Empecemos nosotros por revisarnos. Y luego ya, si hay que trabajar algo específico con los niños, se trabaja. Pero primero revisémonos los padres. Menores, hemos dicho al principio que has trabajado mucho con emergencias. Hay un tema en lo que tiene que ver con el personal de emergencias que está sometido a muchísima presión, que tiene que ver con fuerzas y cuerpos de seguridad, que es el tema de los suicidios. Hay profesiones en las que el suicidio está más presente, ¿no? Parece que de esto no se habla y yo creo que la primera cuestión es ¿por qué no se habla de esto? Aquí confluyen varios factores, ¿vale? El primero de todos es que se cree socialmente que hay un efecto llamada. Esto es cierto si damos informaciones morbosas, datos escabrosos, informaciones sobre procedimientos para ejecutar el suicidio. Hombre, esto sí puede ejercer un efecto llamada, ¿no? Y esto lo tenemos que evitar. Pero hablar del suicidio es necesario. No podemos prevenir algo que no se conoce, ¿vale? Imaginaros que queremos prevenir la diabetes y no hablamos de diabetes. No hablamos de alimentación, no hablamos de ejercicio. ¿Cómo vamos a prevenir la diabetes si no hablamos de ella? Pues el suicidio es igual. Si una persona está deprimida y se ha planteado en algún momento quitarse la vida, que lo estamos diciendo muy alegremente, ¿eh? Pensar en qué consiste que una persona llegue al extremo de querer quitarse la vida. Qué duro, qué mal lo tiene que estar pasando esta persona. Y se siente solo, incomprendido, que no hay más personas como él y que no hay recursos a los que acudir. ¿Cómo prevenimos que eso ocurra? Entonces, si no hablamos del suicidio de una manera un poco más abierta, desde el respeto, desde la confidencialidad, pero
oye, que la gente se suicida y que además tenemos unas estadísticas que dan pánico, ¿vale? Sobre todo entre gente joven y gente de 40, 50 que últimamente está en ascenso, ¿vale? Y sobre todo en profesiones muy específicas, profesiones de éxito, como podrían ser médicos, ¿vale? Abogados, y gente que tiene mucha presión. Entonces, si no hablamos de esto, estas personas no se sienten acompañadas en el proceso. Si hablamos de ello y decimos, oye, la gente se deprime, le pasan cosas, está triste, piensa en quitarse de en medio, y hay todas estas opciones. Habla con tu gente cercana, busca profesionales, hay centros terapéuticos, hay grupos de trabajo, hay especialistas en este tipo de terapias, y ves una salida, pues no se lo van a plantear. Entonces tenemos que darle cierta visibilidad. Es decir, es un mito, ¿no? Lo de no hay que hablar de suicidio porque efecto llamada, porque es un mito. No es que sea un mito, si se habla equivocadamente es como todo. Tú puedes hablar de porno y puedes hablar equivocadamente, o puedes hablar de suicidio y equivocadamente, pero si lo hablas desde una realidad y con un respeto, con un respeto sobre todo a las personas, un respeto a sus identidades, a los procesos que viven, se puede hablar de todo. Pero de todo, ¿eh? En esta vida uno tiene que poder hablar de todo, pero con las herramientas adecuadas y con cuidado. Si tú lo haces así, lo que ayudas es que a gente que le está ocurriendo pues se sienta menos sola y diga, ostras, pues mira, han hablado de esto y yo me siento así. Voy a decírselo a un familiar, voy a decírselo al médico de cabecera, voy a buscar ayuda en un profesional. Y prevenimos, pero si no lo hacemos así, y luego, bueno, esto es una prevención terciaria, que esto es cuando ya se ha presentado la idea, pero imaginaros que en colegios o en institutos se hicieran charlas sobre tristeza, depresión, ansiedad, que son tan comunes, ¿no? Entonces, pues si tú les haces charlas y les explicas en qué consiste y que hay ayuda para eso, que hay terapia, pues cuando lo sientan buscarán ayuda, ¿vale? Pero si no les explicamos, no la buscarán, porque no sabrán ni que existe. Has hablado de suicidios en profesiones de éxito. Sí. ¿Por qué? Hay varios factores que confluyen allí, pero no me voy a extender mucho, pero sobre todo tiene que ver con la presión, ¿no? El hecho de creer que no llegas o que no estás a la altura. Pero es una persona de éxito, ya tiene pues dinero, tiene... El éxito no se mide así, Juan Carlos. El éxito aquí dentro es diferente del éxito fuera. Tú puedes tener un éxito laboral, un éxito familiar, un éxito público. Puedes tener mucho dinero, puedes tener recursos, puedes tenerlo todo y que aquí dentro eso no se viva como un éxito. Hay muchas personas que sufren síndrome del impostor, por ejemplo, ¿no? Tienes mucho éxito, pero tú sientes que ni lo mereces ni estás a la altura. ¿Dónde te lleva eso a lo largo de los años? Acumular fracasos psicológicos internos que además no hablas con nadie, porque te generan vergüenza, porque te generan temor a cómo puedas ser juzgado, o a que no se te valore, a quedarte sin trabajo o sin pareja o sin amistades. Entonces, claro, no se habla y eso hace un efecto, pues, un efecto mar, ¿no? Con las piedras. Va erosionando. No hace ruido, pero va erosionando, va erosionando. Entonces, en muchas profesiones de éxito la tasa de suicidio es más alta. Has hablado del síndrome del impostor, que me encanta. ¿Cómo se lucha contra eso? Porque hay veces que cuando en ciertas profesiones te dicen, qué guay, qué bien lo has hecho, no sé qué. Y dices, bueno, tampoco he hecho mi trabajo, tampoco he hecho nada fuera de lo común. Yo creo que todos tenemos un poco el síndrome del impostor. Yo creo que hay una etapa en la vida en la que es casi ineludible, ¿no? Sobre todo cuando somos jóvenes y asumes determinados cargos. Pues digo, ostras, ¿y yo estoy haciendo esto? ¿No? Wow, qué grande me viene, ¿no? O no sé si estoy preparado. Ahí es casi ineludible y uno tiene que experimentar para ver si realmente eres capaz o no eres capaz. Si no experimentas es muy difícil, ¿no? Si no tienes una trayectoria, una experiencia, ¿no? Y gente en tu entorno pues que te pueda ayudar si lo estás haciendo bien o mal. Pero hay un momento en la vida, y ahora es muy visible, ¿no? La gente habla mucho de síndrome del impostor y eso me gusta porque ayuda a que podamos ayudar, en que una persona con una trayectoria profesional impecable, por ejemplo, pues se cuestiona si lo sabe hacer bien o no. ¿Y de por qué te estás cuestionando? ¿Qué hace que te lo cuestiones? Entonces, psicológicamente tienes que ver primero qué causa esa duda sobre tu capacidad y ver si es real o no. Y segundo, ¿bajo qué criterios estás juzgándolo? Porque es un criterio externo, los demás no valoran lo que yo hago, es un criterio interno, normalmente es interno, ¿eh? Yo no me veo suficiente o yo no creo que esté haciendo nada, porque si es interno, vamos a coger y vamos a crear un juicio de valor con un poco más de perspectiva para que veamos en qué consiste tu profesión, qué ítems nos sirve para valorarla de una manera objetiva y ver si tú los cumples o no, para ver si estás siendo
profesional o no, si no lo estás siendo, pues revisamos tu trabajo, pero si lo estás siendo, deja de juzgarte. Hay mucha tendencia a compararnos con los demás. Eso es un problemón. Un problemón. Uno tiene que juzgarse por uno mismo. Uno tiene que mirar atrás y decir, ¿estoy mejor o peor que ayer? Pero no puede decir, estoy mejor o peor que Pepito. Pepito tiene su historia vital y sus vivencias y sus aprendizajes. Y tú no puedes ser Pepito ni Pepito tú. ¿Por qué te estás comparando? No ha lugar, ¿no? No ha lugar. No. Lo que ocurre es que en cualquier ciencia, incluida el derecho, cuanto más sabes de un tema, más dudas tienes de ese tema, porque se abren más vías sobre las cuales trabajar, y uno tiene un poco de decir qué acción tomo a nivel jurídico, porque sé que esto es un 70% de éxito, esto es un 30%, pero esto en esta audiencia es así. Entonces, claro, hay cuestiones en que el conocimiento va así y va por un poco para abajo y va durando, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, vale, a ver, como pauta general, ¿vale? Nos vamos a poner en modo profesional. Como pauta general, coge lo que ya sabes y ya funciona y está demostrado, ¿vale? La mayoría de profesiones tienen una ciencia detrás. ¿Qué dice la ciencia sobre eso? ¿Vale? Pues si la ciencia dice, si tú lo has aplicado 97 veces y ha funcionado, pues cojo esto y lo aplico. Y de lo que sé de más ahora, que no sabía hace 3 años y ya aplicaba esto, voy a utilizarlo para pulir el trabajo, pero no voy a desbaratar todo mi trabajo ni todo lo que ya está establecido. Entonces voy a dudar a lo mejor a un nivel más epistemológico, a un nivel más de crear cuerpo teórico para esta disciplina, para que otras personas investiguen, o yo voy a hacer investigación sobre esto que ahora dudo, ¿no? O voy a buscar más información, a ver si alguien más lo ha estudiado o me aporta algo que me pueda ayudar a, pues si antes aplicaba solo esto y ahora sé que hay esto y esto, pues aplico esto, pero sé que además ¿cuál de ellas me dice la ciencia que puede funcionar mejor con este perfil o con esta situación? Y cojo, intento integrarlo. Es la manera que tiene de crecer cualquier profesión, pero lo que no hago es intentar desbaratarlo todo porque ahora sé algo más. Entonces estamos rechazando parte de lo que ya conocíamos y que funciona. Me gusta esto de pulir. Esto de pulir me ha gustado. Sí. Pulir, sí, esto lo voy a adoptar. Pulir. Pero yo creo que también te hace mejor profesional el cuestionarte, ¿no? Hasta qué punto. Oye, pues lo que dice Juan Carlos, no lo sé todo. Por supuesto. Sin llegar a caer en el síndrome del impostor, pero sí el decir, sí, pues a lo mejor sí que tengo que ir revisando lo que hago y mi trabajo y no creerme el rey del mambo. Claro, realismo. Yo soy psicóloga. Puedo decir con cierta modestia que considero que soy buena psicóloga. Me formo, estudio mucho, me preparo muy bien las sesiones, me importa mucho la persona que tengo delante, pero yo no lo sé todo. Y a veces vienen con algo que dices, ostras, pues mira, de esto conozco menos. Dame unos días que voy a actualizarme, ¿no? Voy a buscar qué popes hay en este tema, voy a leerlos, voy a escucharlos, pues un podcast, una entrevista, un libro, voy a leer un paper, ¿no? Una publicación científica que habla sobre este tema y me dice pues qué estudios hay, qué terapia, y voy a actualizarme. Obviamente yo creo que no hay nadie perfecto en ninguna profesión. Es imposible abarcar todo el conocimiento sobre ninguna área, pero sí que el hecho de cuestionarte y de ser un poco humilde y saber que todo el tiempo crece la ciencia, porque está, más ahora con las nuevas tecnologías y la IA, va a crecimiento exponencial, saber que tú puedes aprender más si te generas un poco de curiosidad por las áreas, incluso con las que controlas. No quiero terminar sin dedicar unos minutillos a hablar de este libro que has publicado, Todo lo que no sabes. La primera sería ¿qué te lleva a escribir un libro? Y además este tipo de libro, a ver qué puedes contarnos sin reventar el libro. Vale. Wow. Me hace sentir muy orgullosa, que lo sepáis, ¿eh? O sea, para mí es un motivo de orgullo muy grande porque ha supuesto mucho trabajo, muchísimo trabajo. Y me lleva una cuestión psicológica, que es intentar ayudar al mayor número de personas, acercar la psicología a la gente. Y la idea era, ¿qué hago? Escribo lo que sé y que sé que funciona, que en terapia pues llevo 22 años, lo estoy trabajando, sé que funciona, leo muchos artículos científicos y a muchos autores pues que lo hacen muy bien y sé que funciona, y escribo otro libro de autoayuda, que la gente está hartísima de libros de autoayuda, ¿no? O hago algo diferente. Y fue, vamos a investigar, ¿qué lee la gente? Pues en España se lee thriller. Belén, aprende a escribir thriller. Así fue. Y fue como, bueno, pues vamos a intentarlo. Y empecé de una manera muy rudimentaria y yo me daba cuenta de que pues no tenía las herramientas, ¿no?
Y yo soy muy pro de cuando yo no tengo las herramientas hay que buscar al profesional adecuado. Entonces busqué un autor de thriller espectacular, que es Juan Gómez Jurado. Hice un curso con él y bueno, me abrió los ojos de, ostras, que esto no te pones y escribes lo que a ti te pasa por la cabeza. Aquí hay un trabajazo detrás. Tienes que diseñar una escaleta, crear unos personajes, profundizar en ellos, crear un escenario, crear una trama que tenga X puntos de inflexión, crear unos hypes. O sea, hay 2 años de trabajo en ese libro, ¿no? De aprender a escribir y luego de trasladar e integrar en un thriller lo que yo quería transmitir de psicología para que la gente tenga herramientas para su día a día que estén mejor, ¿no? Que un poco esa máxima que a mí me guía, que es intentar ser más felices. Pues eso me llevó a hacer este libro. Al final no deja de ser un libro de autoayuda con el que te puedes divertir leyendo thriller, ¿vale? Pues ese es el objetivo. ¿Qué se lleva la persona que lee este libro? ¿Qué Yo creo que muchas se puede cosas. llevar? Creo que muchas cosas, sobre todo porque está escrito desde la cotidianidad, ¿no? No escribo desde, yo soy una psicóloga que lo sé todo, no. Escribo desde el, ostras, he visto mucha gente pasar por la consulta con muchos tipos de problemas. Y la mayoría tienen estos perfiles. Voy a hacer perfiles estándar. Y voy a hablar de depresión, voy a hablar de suicidio, voy a hablar de abusos, voy a hablar de estrés postraumático, voy a hablar de, no sé, del amor, voy a hablar del sufrimiento, voy a hablar de la necesidad de cuidar de los demás por encima de uno mismo. O sea, voy a hablar un poco de todo esto, creando unos personajes que me representen, pues estos perfiles que ves más en consulta, y voy a darles herramientas, ¿no? Voy a intentar que hayan cosas que yo hago en consulta que te las puedas llevar en el libro de una manera un poco más sutil, ¿no? Que no sea como una terapia, pero sí que no te deje en el vacío. Sí, has disfrutado del libro porque hay una trama y hay una resolución, pues como en todo thriller, un poco sorprendente, ¿no? Pero hay cosas que te llevas para tu día a día que son muy chulas. Pienso que pueden aportar mucho a la gente. Y sin desvelar todo el libro, pero sí, un par de claves o 3 sobre cómo ser feliz, como tu centro, ¿no? Como el nombre de tu centro, ¿cómo lo resumirías? Vale. Lo primero, conócete. No puedes ser feliz si no te conoces, porque entonces no vas a saber qué piensas, por qué lo piensas, qué haces, ni por qué lo haces, cómo te sientes, ni por qué te sientes así, ni qué hacer con eso. Entonces, primero conócete y obsérvate. Y luego pide ayuda si la necesitas, si ves que hay algo que no puedes gestionar. Y lo que puedas gestionar, intenta hacerlo de manera explícita. Comunícate bien. Y aparte de esto, que sería más a nivel personal, hay una serie de cosas que son como muy genéricas, que entran en las rutinas cotidianas. Cuida mucho tus rutinas. Haz deporte. Es un regalo, es un regalo. Cuida tu alimentación, es otro regalo. Cuida cómo te relacionas con los demás, es otro regalo. No como los demás se relacionan contigo, como tú te relacionas con los demás, que es tu responsabilidad. Cuida a qué te dedicas, tanto en tu tiempo profesional como en tu tiempo libre. Intenta que todo eso sea favorable para que tú estés bien. Eso sería así como muy, muy, muy genérico. Luego cada persona tendría sus cositas. Y lo que hemos hablado antes de todos son dramas, no sé si podemos coger esa perspectiva, es decir, ¿cómo lo gestionamos eso? Algo muy sencillo, porque no sí, estamos muy casi fuera de tiempo, pero... No, pero ahí dices una cosa muy importante, y es que hoy en día la gente no diferencia dificultad de problema de drama. Todo es un drama. Entonces, si cualquier dificultad la llevamos a la entidad de drama, vivimos en un drama continuo que nos desbarata emocionalmente y que nos lleva a tener conductas poco adaptativas, poco funcionales. Entonces, aprendamos a separar esos 3 conceptos. Bueno, me he discutido con mi pareja, es una dificultad. Vamos a intentar buscar soluciones, pero no es un drama. No tengo por qué estar llorando por los rincones 3 días, a pegarnos 4 gritos, mandarlo todo a paseo. No, es una dificultad, busquemos soluciones. Ostras, me han diagnosticado una enfermedad que tiene tratamiento y qué tal. Hombre, no es una dificultad, esto ya entraría en un problema. Vamos a intentar, pues vamos a las consultas del médico, vamos a favorecer la salud pues con ejercicio, con alimentación, vamos a cuidar determinadas cosas, ¿vale? Resolvemos problema. Drama es que se me muera alguien, drama es que me quede sin trabajo y no tenga cómo pagar la hipoteca. No confundamos dificultad con drama. Eso nos ayudaría muchísimo a tener perspectiva, ¿no? Como decías tú también, pues tener perspectiva y afrontar las cosas desde otro lugar un poco más amable. Belén, ¿la ansiedad está de moda? La ansiedad ha existido siempre. Lo que pasa es que ahora la vemos más. Y también ahora se confunde mucho malestar con ansiedad. Como no diferenciamos dificultad de drama, todo el tiempo estamos con malestar. Entonces deberíamos cuestionarnos si malestar es lo mismo que ansiedad. No.
Malestar es, me incomoda esta situación, no estoy a gusto, me molesta, ¿no? Por definición, malestar viene de que me molesta esto, tengo que hacer algo para resolver. Ansiedad es, mis recursos no son suficientes para afrontar esta situación, tengo que hacer algo con esto, tengo que buscar ayuda, que me expliquen cómo funciona la ansiedad, tener herramientas para afrontarla. Al final, la ansiedad no es algo malo. La ansiedad la vemos como el enemigo. La ansiedad es un sistema de alarma que te está diciendo, para y revisa, algo no está bien. Y es muy sabio. Es nuestra mente diciendo, no, por aquí no, párate, dale una vuelta a esto que está ocurriendo, ¿vale? Si no tuviéramos ansiedad nunca, iríamos como pollos sin cabeza. La ansiedad te paraliza y hace que te replantees las cosas y que busques ayuda. Bienvenida, aunque sea incómoda. Belén, nos hemos quedado con ganas de más, no sé qué, siempre nos pasa lo Siempre mismo. Esto ya Prometemos que vamos a tener más conversaciones porque además sé que estás con el segundo libro. Sí. Entonces, sí. vamos a pedir que seamos los primeros en que nos vengas a contar. Genial, estaré encantada. Además, como pequeño detalle, en ese segundo libro, muy